Quisiera abrir la lectura con un brevísimo homenaje, ya que estamos entre poetas, celebrando la poesía, y además la poesía, como vamos a ver en Aguijón de Miel, como testimonio de nuestro paso, de la memoria de nuestro paso por el mundo. Un día como hoy, un 20 de abril de 1970, el poeta alemán Paul Celan salió de su apartamento en la calle, en la avenida Émile Zola número 6 en París. Unas cuadras adelante encontró la Sena, o el Sena, y saltó del Pont Mirabeau, y por eso lo recordamos el día de hoy. Hoy es el día en que Celan, este 20 de abril, pues se lanzó al puente y nos ha quedado su obra eterna. Entonces leeré un brevísimo poema en una traducción mía, que se llama Tubinga Enero. En Tubinga está la torre de Hölderlin, de donde además ese 20 de abril, Celan, antes de salir a aventarse, subrayó un pasaje de una biografía de Hölderlin que decía algo así como solo cuando el poeta en su más oscuro corazón se hunde, ilumina. Sobre la ceguera de partieron los ojos, su la fuente pura es el enigma su, recuerdo de las torres flotantes, Hölderlin, Aturd, idos, por el revoloteo de las gaviotas, carpinteros ahogados frecuentan estas palabras sumergiéndose. Si viniera un hombre al mundo hoy, con la barba de luz de los patriarcas, y debiera hablar sobre este tiempo vería solamente balbucir y balbucir siempre por Palax. Bueno, quiero establecer primero, Gaby, amigas que nos acompañan, algunos postulados para la lectura de Aguijón de Miel. Para que sigamos la lectura, al menos desde el punto en que lo he hecho yo, desde el proceso editorial hasta ver el libro terminado, en los que considero algunos de los valores más poderosos de este libro, y para invitarlos a observar esas derivaciones del ritmo, de la armonía, de la melodía en los poemas, cómo es su composición. Y después que dediquemos sobre todo el tiempo a escuchar los poemas, a escuchar estos poemas y observar estos postulados. Entonces, lo primero que quiero decir es, quienes conocen a Gaby saben que además de poeta, es también músico, que toca la viola de tiempo, y bueno, que compartimos ese background, ¿no?, musical, y se nota en la poesía, por supuesto. Creo yo que se nota, Gaby, lo digo también a modo de pregunta, pero vamos a ver si es así. Sobre todo en la pausa versal. Me interesa mucho en estos poemas, y creo que nos interesa a sus lectores, la pausa versal. ¿Dónde es que un verso termina? A propósito de lo que también este poema fragmentario de Celan, porque vieron cómo hay palabras que están atravesadas por el silencio y se completan después. Vamos a encontrar algo de esto en Aguijón de Miel, no exactamente en una palabra cortada, sino en la cláusula del pensamiento, una cláusula, una frase que se va completando. Pensemos que la melodía es la relación horizontal en el tiempo, es decir, sonidos que van ocurriendo en el tiempo, a lo largo del tiempo, es un plano horizontal. Y la armonía es un plano vertical, es decir, los sonidos que ocurren a la vez, simultáneamente. Entonces, este detalle nos es muy, muy importante en poesía, porque recordemos que el poema, uno va leyendo palabras y hay una relación melódica, es decir, una sucesión en el tiempo de sílabas, de sonidos, y en cambio la simultaneidad, lo armónico, cosas que ocurren al tiempo,
es complejo de observar porque el discurso es lineal. Yo ahora mismo voy hablando y solo lograríamos esa armonía, esa simultaneidad, si hablase Gaby al mismo tiempo que yo. Y entonces nuestras voces se superponen y hay una noción armónica. En la poesía, esa relación vertical, esa relación armónica, funciona con recursos como la rima, por ejemplo. La rima es un sonido que queda suspenso a nuestro oído cuando terminamos un verso. ¿Y cómo es que rima justo? Que algo que viene tiempo después resuena con eso que había quedado ahí. Bueno, porque identificamos el mismo sonido que ha sido pronunciado, enunciado hace apenas un segundo. Y entonces va habiendo relaciones también verticales, armónicas. Bueno, en estos poemas vamos a encontrar que no hay rima, pero hay una relación de verticalidad que hace que las palabras cobren un peso muy importante. Es decir, a nivel palabra, se van sumando postulados. Un ejemplo, el poema que abre el libro. Primer verso, me invade. Segundo, la transparencia de lo cotidiano es la culpa del lavamanos que me traga en cada reverberación. Bueno, lo he fragmentado y lo he puesto muy lentamente, entonces rompemos la armonía que tiene el poema, pero lo que quiero que vean por ahora, porque lo vamos a escuchar en la voz de Gaby conforme lea los poemas, es lo que uno dice en el poema, en cada verso, es, digamos, una cláusula del pensamiento completa. Es una pequeña totalidad. Entonces está diciendo allí la poeta, me invade. Punto. Pero luego vamos a sumar a ese sentido, es decir, todo el poema por un momento es me invade. ¿Qué te invade? Nos invade todo, nos invade las palabras que están entrando, nos invade la emoción que vendrá y no sabemos qué también. Me invade. Entonces la pausa versal es fundamental en estos poemas, porque luego además se van a ir sumando. No solo es como algo que se despliega y entonces uno se va enterando, va sabiendo la película completa. ¿Qué te invade? Ah, pues tal. Sí, está eso, pero algo más importante que eso, no solo es cómo se desdobla el discurso, sino que se va sumando. O sea, son como piedras sobre piedras que van edificando una arquitectura verbal que va a ser el resultado de la emoción que vamos a vivir en el poema. Es decir, me invade la transparencia. Hasta ahí son dos versos y es solamente esa cláusula, ese pequeño todo. Bueno, y así, ¿no? Me invade la transparencia de lo cotidiano, es la culpa del lavamanos que me traga en cada reverberación. Bueno, pongamos entonces mucha atención a estas pausas, porque van a ir sumando el sentido. Bueno, en este primer poema, nuestra poeta transforma el acto sencillo, que va a ocurrir muchas veces también, un acto sencillo y cotidiano, como lavarse las manos, en una reinterpretación del tedio de existir, el tedio que es para todos existir, además de la maravilla que es. Ese acto de la garganta del lavabo que escuchamos todos cuando el agua se está yendo y viene esa respuesta de la tubería, esta garganta del lavabo que reverbera. Y al correr el agua, lo sabemos con Apollinaire, recordando el mismo puente, el poema del Pont Mirabeau, al correr el agua, corre también por allí nuestro amor. Este poema quizá establece el tono del libro, entonces nos sirve de pórtico, de prólogo, de entrada, por supuesto, por eso es que abre el libro, y es un poema donde las cosas del mundo se cargan, las cosas cotidianas, de una inusitada intensidad emocional. Esa cosa cotidiana empieza a revelársele luz
es decir, un lavamán, el acto de lavarse las manos, el propio lavabo, el sonido que hace. Todos los días, hoy en la mañana, antes de venir aquí, escuchamos ese sonido. Pero es en los poemas el acto de dotarlos, ¿no? De insuflarles de pronto una vida nueva. Y entonces de darle a esa cotidianidad una potencia. La próxima vez que escuchen el lavamanos repitiendo esas notas, ¿no? Sí. Van a sentir como una parte de su alma se va por ahí también, ¿no? Y regresa, que es reverberante, ¿no? Ajá. Bueno, entonces yo quería, primero de todo, contarles sobre la importancia de esas pausas y cómo es que en cada vez, porque son versos muy breves en todos los poemas, y cómo es que va a ir sumando para hacer una metáfora macro, digamos, cada uno de los poemas. Además de esta luz a lo que aparentemente es cotidiano y común, pero que de pronto va a tener una nueva magia, una nueva vibración. Entonces, bueno, leamos poemas y dialoguemos también, sobre todo, Gaby, para el comienzo, cómo es que fue escrito este libro, cuáles son sus temas, sus procedimientos, si quizá tiene algo que ver también, como pienso yo, en la lectura, la música y en qué sentido, y en fin, que nos cuentes un poco sobre la construcción, la composición del libro, que es tan importante el ritmo, la estructura, el cuidado de eso. Pues primeramente voy a contestarte con un poema donde hablo precisamente de qué ocurre con la escritura. Pensaba hacerlo reflexionando sobre la cocina escritural de Aguijón de Miel, el porqué del nombre del aguijón, por qué es dulce al mismo tiempo, ese veneno que tienen algunos arácnidos en el abdomen y que de pronto nos encajan el diente en ese aguijón, pero descubrimos que es algo muy dulce. De ahí el título, pero para responder el ritmo de la escritura, prefiero leer un texto. El poema Entuerto. Embosada en mi escritura, intento desnombrarte porque desde mi imaginario y tu lejanía te aferras a cantar en mi poema como si la realidad amorosa fuera verbal. Tu voz, que al menos ya es pájaro revuelto o un rehén de sentires y ausencia derramada, se impregna del sabor amargo del rechazo y de la palabra que descoloca la distancia que se tuerce. Un viento que canta en el espacio vacío. ¿Por qué insistes en crear nuevos silencios? Yo, que quiero entrar en la voz con los ojos abiertos y redondos, te lo digo. Arrincónate en la jaula, pero llévame hasta olvidar la orilla del filo infinito que desdobla. Y desde esa finitud tan tuya, lánzame tu primera luz de la noche que se abre. Si me atrevo, es porque en la lluvia te oí pensar mi nombre con todas sus letras. A los lejos y ardiendo, y las mismas vocales me gritaron que desde tu pluma ardorosa se asoma el endriago que ya eres. Este es un fragmento de un texto que se llama Entuerto, del libro, que quise leer porque hace alusión al ritmo, ¿no? Precisamente aquello que contabas de la verticalidad, de cómo rompes el peine del poema, es decir, el dibujo que crea el texto, que se resulta muy angosto, ¿no? Que resulta ser muy angosto porque en mi intención busqué a posteriori, ¿no? que confluyeran, que fuera un encabalgamiento del ritmo en el propio texto. No sé si logro contestarte en esa Recuerdo relación. ahora que mencionas la palabra angostura, muy cara a Celan también, por cierto, pero angostura la mencionas en un poema del principio, es decir, donde se dice algo, ahora lo encontramos, como esto que estoy diciendo habita en esa angostura que somos, en esa estrechez que a veces nos contiene. Ahora lo voy a encontrar. Sí, ya me acordé, ya. Ya sé dónde. Me abro como colina a medianoche en la emboscada del ardor que me prende del árbol, para alzar mi herida en la hierba que te contiene inmóvil. 3. Cuando no revienta ni el día ni la noche, te busco en cada silencio pronunciado desde la ola de mi desesperación llena de furia. Apenas el filo silencioso que empuja. Sí, y entonces es
la serie de poemas que abre el libro, y ahí está la declaración de intenciones. Ahí es, me abro como colina a medianoche, es decir, lo que va a ir ocurriendo en los textos, cómo es que en términos de López Velarde, la combustión de los huesos, ¿no? Expulsar las sílabas que son la combustión de los huesos de uno, va a ocurrir, ¿no? Bueno, ahora, uno de los temas recurrentes en el libro es el amor como sentimiento y el amor como ruina, como tormenta, ¿no? Pienso en ese poema de Tempestad, por ejemplo, que dice: cuando la tormenta de arena y su cúmulo de lágrimas, ¿no?, nos atravesó inagotables. ¿Podrías leerlo y hago un pequeño comentario sobre ese? Cuando la tormenta de arena y su cúmulo de lágrimas nos atravesó inagotables, reconocí con vida el hilo de tiempo fértil para descubrir que solo en eso radica la belleza, en recorrer tu delirio de punta a punta y olvidarlo todo, inclusive aquella tempestad. Porque vamos a encontrar en el libro que el amor se manifiesta de muchos modos a lo largo de los poemas. Tiene manifestaciones muy, muy diversas, puntuales. Aquí, por ejemplo, como tempestad. En este fragmento, el amor se presenta como una tormenta, un fenómeno abrumador, pero esencialmente estético, un abrumamiento hermoso. Capaz de transformar la percepción. El amor se presenta como una fuerza capaz de transformar la percepción y la experiencia que tenemos del tiempo, qué tan rápido transcurre en este poema y en los distintos poemas sobre el amor. Gabriela Villa capta la esencia de ese amor que es tanto devastación como acto creador, que modela nuestras vidas mientras nos enseña sobre la belleza inherente al olvido. Y se hace aquí una arqueología a lo largo de los poemas en estas ruinas, porque el poemario todo está hecho de ruinas, y en esas ruinas se hace una arqueología de la memoria, creo yo. Sí, creo que el ejercicio del acto amoroso como acto creador es donde más coincido, porque no es que precisamente esté destinado a un amante específico, sino que es enamorarse de enamorarse. Hay un acto de finitud que se atreve a buscar el enamoramiento per se, solo para ejercitar la búsqueda de la palabra, para intentar cantarle al amado ese que puede ser una grieta en la banqueta, o puede ser una nube, o puede ser el ejercicio de amar a alguien en específico. Es estar buscando un espacio donde enamorarse porque sí, es decir, dejando de lado el amor romántico, porque no va por ahí la búsqueda, sino por ejercitar aquella transición propia en la que estás en un ejercicio de posesión de ti mismo, en el que te desconoces, porque cada vez es totalmente distinto y efímero, ¿no?, el encuentro con el amor, en ese sentido, lejos del amor, ni el amor romántico, por supuesto, pero tampoco provenzal, sino más cerca de la existencia. Bueno, Aguijón de Miel se aventura también por el territorio del dolor y sus desgarraduras, de modo honesto, directo y crudo. En el poema Cuerpo Imán, por ejemplo, se aborda el sufrimiento físico y emocional como un tajo. Hay un tedio que desmiente la semilla, el éxodo de tu credo, y el cuerpo imantado que jala y muerde y aúlla. Ahí es como se va, ¿no?, sumando cláusulas. Descansando los jueves, ¿no?, desciende. Aquí el dolor se transforma, muda, en una especie de liturgia. Es decir, se está haciendo un acto litúrgico a ese dolor, ¿no?, a esa desgarradura. Y es una liturgia que es reflejo de ese sentimiento, pero entretejido con la rutinaria existencia, con lo cotidiano. Entonces vuelvo a esta noción de continente, de angostura. ¿Cómo fue en la escritura de los poemas?
contener, es decir, todos son de versos muy cortos, contener el ardor, es decir, esa contradicción, ese oxímoron, ¿no? De tal intensidad, pero contenida, porque te hemos leído poemas de versos más extensos y relatos incluso, digamos, es decir, una respiración mucho más abierta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esta restricción, pero contra el fuego de lo intenso, digamos? Bueno, el ejercicio de lo poético se encuentra en el hallazgo, ¿no? Como lo decía Paul Valéry, hay que estar ahí para que el poema te encuentre, pero también hay que estar dispuestos a borrar. Es decir, gran parte del ejercicio poético, de la escritura del poema, está en tener la capacidad de desprenderse de lo que sobra. Y ese es el rigor más complicado de lograr, es decir, estar en ese lugar en el cual hay que soltar algunos versos, inclusive, y esto lo digo para el público joven que está por aquí, lo más fácil es expeler todo lo que nos acompaña en el sentido del sentimiento más rústico, más abrupto, pero lo importante está en decantar para que el verso se vuelva angosto, en llegar a lo que queremos decir de la manera más mínima, ¿no? Ahí está el canto y ahí es donde uno declara el enter, ¿no? Como poeta. Siguiendo por ahí, ¿cómo decides cuándo hacer esa pausa? Ahí sí apelo al oído, ¿no? Es decir, sí hay una musicalidad buscada, deliberada, y es donde se cruzan las dos disciplinas, y entonces me parece que la música arremete. Muchas veces escribo bajo un ritmo tarareado en mi interior que digo, este poema lo voy a decir tacatá, 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 ta, ta, ti, ¿no? Y esa métrica está buscada a priori, aunque después sé qué es lo que voy a cantar, ¿no? A qué voy a dedicarle ese ritmo en específico o cómo lo quiero agrupar. Ahora vamos al polo de contraste. Hay un poema que se llama Sostenuto. ¿Qué es un sostenuto en música, primero? Un sostenuto es ese dejar pegado, por ejemplo, en el sentido de un órgano, el pedal, ¿no? Que aquella nota esté permanente durante un buen rato. Y ahí es una metáfora, ¿no? Una metáfora del amor, porque está dedicado a cantarle a un amor más longevo. El poema dice así: hay un instante de tiempo ya sin peso, de amor a domicilio, que se diluye en años de sentarse a oír llover, mientras la noche se abre y nos mira como un relámpago. Y entonces es un sostenuto hecho de pizzicatos, digamos, ¿no? Sí, digamos que sí, es un sostenuto que está hecho de pizzicatos, que está punteada la cuerda para construirlo. Creo yo, espero que pueda explicarme en esa abstracción del comienzo, creo yo que ahí es donde está la potencia mayor del libro. Siempre está esta contradicción de cómo es que hacer ese sostenuto de puras pic, 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 ¿no? Así es la vida, ¿no? La vida en sí misma es muy contradictoria, y abrazar el hecho poético en lo cotidiano implica reconocer que estamos ante contradicciones durante todo lo ancho y largo del día, ¿no? Es esa búsqueda. El libro fue escrito a mano, ¿no? Quiero decirlo, encierra también un proceso escritural que fue atravesado por una pandemia. Todos sabemos que en algún punto el SARS-CoV-2 nos encerró, y por eso me parece atinado que se hable de las paredes que contienen a cada uno de los poemas para volver el libro en su sentido más angosto, ¿no? Más estrecho, más contenido, más efímero. Bueno, ahora te haré un par de preguntas, pero ¿podrías leernos 2 o 3 poemas para Claro que escuchemos sí. más? Sí. El barrio. Una vez caminamos por el cerro para darnos cuenta de que no sabíamos hacer dinero. La infancia desteñida y su salvaje presencia de la génesis. Allí lo supe todo. No tuve miedo de la tarde, sino de los pájaros secos, del amarillo que se llena de ojos ante tanta lentitud. El arrastre de una esquirla de voces. Ese aire azul del desierto sin río
tantas veces repetido. Apenas el látigo silencioso de un pueblo adormilado que en la distancia es un páramo vigilante, pletórico de sol con niñas que se obligan a mojar el hueco de memoria, saberse altar de la cintura para arriba y un muladar que dobla en dos tu alma, la que escribe y espera afuera en los hoteles y la otra que trepa apresando el deseo de arrastrarnos por la ventana de cada cuerpo hasta el amanecer y la fatiga. Ahora bien, en el estilo tenemos también del libro lo lúdico, un juego con las palabras. Hay un jugar con las palabras, un reordenarlas, que al lector le ocurrirá también cómo reordenar esa cotidianidad y sacar de ella, sacar de esta biznaga, ¿no?, un relámpago, digamos. Entonces, creo yo que Aguijón de Miel demuestra también la habilidad de nuestra poeta para jugar con la forma, con las cadencias. Es una poeta de estilo lúdico, decía, y con este juego con las palabras, sus ritmos y sentidos, construye un discurso capaz de ser reinventado por el lector. Al reinventar el juego del poema, hace también nueva su propia voz, la propia voz del poeta que resuena al leer estos poemas. Por ejemplo, pienso en Ejército de Dos, que es uno de los poemas del libro, que se despliega como una forma narrativa en ese juego, pero también como un reflejo de tensión y dinámica del contenido. No tengo casa ni esperanza. ¿A cuál volver? Por eso camino. Sí, déjame lo encuentro porque... Y se dicen cosas bien graves, digamos, ¿no? Sí. Déjame lo encuentro. No lo encuentro en su página para leerlo. Yo te lo digo. Pero esa búsqueda, y antes de leerlo directamente, es cierto que dice, no tengo casa ni a cuál volver y por eso camino. Está hablando de esa metáfora del espacio que nos contiene en lo más doméstico, ¿no? Este poemario fue escrito justo en esos tiempos del encierro. No tengo casa ni esperanza a la cual volver, por eso camino. Se derrumban a mi paso las palabras, donde la tierra es una alfombra de escombros y se me eriza el deseo cuando de noche contemplo el perfil inmóvil de aquel que fuiste. Esa lejanía con el otro que está ahí junto a mí en ese momento, a ver si le gano la competencia aquí de los que están acá detrás. Vamos a intentar hablar un poco más fuerte y potentes. Bueno, no tengo casa, decías, ni esperanza a la cual volver, por eso camino, es decir, allí donde voy es mi casa, ¿no?, de algún modo. Se derrumban a mi paso las palabras. Eso es lo que va a ocurrir, ese derrumbe es el que va ocurriendo a lo largo del poema. Por eso creo yo, reitero, estas piedras, estas palabras como piedras arrojadas que van construyendo la arquitectura del poema. Aquí en este poema... Espérame, yo me voy a interponer en tu conversación cuando, para aquellos que estén intentando dictaminar un texto, cuando yo envié el primer poema a Roberto, me atravesó el cuerpo que me dijera que le parecían luciérnagas, ¿no?, por su brevedad, por su estar más contenido, ¿no?, de los versos, que eran 3 poemas muy cortitos, y desde entonces no quiero que se te pase decir eso. Ya sé que no viene en tu guión, pero a mí me atravesó profundamente, me encanté con un editor que te lee a profundidad y que cuando recibe un texto lo abraza con todo su cuerpo. A mí eso me voy a meter en tu guión porque te lo quiero agradecer públicamente. Gracias a ti, Gaby, por entregarnos este libro hermoso, para editarlo, para compartirlo con los lectores. Y sí, claro, son luciérnagas, es también en mucho como las estrellas, digamos, estrellas fugaces, estrellas que pasan, porque, lo que decía al comienzo, cada una pasa y es el juego del instante, pero que es el instante en movimiento, digamos. Entonces todo el tiempo está esa contradicción en el libro. Esto estrecho, pero abierto al universo. Lo cotidiano, pero extraordinario. Entonces todo el tiempo estamos viviendo esas
esa dicotomía. Y eso hace la tensión que hay en los versos del libro. Y entonces, claro, cuando yo lo leo por primera vez, me parecen esas luciérnagas, porque les decía, pasa una y dice, no tengo casa. Y entonces si uno pausadamente lee poco a poco cada palabra y va viendo cómo cae esa piedra, ¿no? O una gota de agua. Pero imaginen, como en el cine, ¿no? Ese lavabo del que hablábamos. Pero entonces de pronto se acerca la cámara y cae una gota, que es pequeñísima, pero que es inmensa, que es todo el océano de esa, para una hormiga o para un pequeño microcosmos, y cae, ¿no? Y hay ahí una pequeña catástrofe, y luego otra gota, y cada una es única. Entonces, cada uno de los versos va sumando a ese océano, o cada una de estas luciérnagas, cuando uno las contempla en la noche, es la misma luz que acaba de pasar hace un momento, es decir, la luciérnaga anterior, pero es otra, y es otra nuestra experiencia, y es otro el momento en el que estamos, y entonces así es como se van presentando los poemas. Por eso mi lectura. Y esos poemas precisamente están en el aguijón. Uno de ellos se llama Infancia. Arrojar todas las preguntas que durante la niñez se nos arrebataron, para que en cada gesticulación se nos diluya el temor acumulado de aquella danza salvaje que nos devoraba el corazón de niñas. Otro pequeño. Sin nombre. Como una náufraga dichosa, nombré las olas anteponiendo la lujuriosa vegetación que se avecina oscura. No sé tu nombre. El paisaje, el desierto, la biznaga, ¿qué papel juega el paisaje a lo largo del libro? O elementos naturales, digamos. Sí. Creo que justo el nombre del aguijón que mencioné en relación a los insectos y al veneno también tiene su contraparte muy poderosa que contrapuntea al título del libro con el aguijón de la espina de la biznaga. Yo soy sonorense, ¿no? La biznaga es una cactácea y hay dibujos paisajísticos, poéticos que aparecen en el libro, pequeños destellos, como ese, como el de la espina del aguijón, que también es el aguijón de la planta, ¿no? Que además tiene en la portada el dibujo de una biznaga con una flor morada, a priori morada, ¿no? Es decir, eso también lo tenemos que mencionar, creo. Sí, para mostrar justamente también este juego de contradicciones, es decir, pues es una biznaga imposible, ¿no? Es una biznaga imposible y contradictoria, ¿no? Ahora, yo veo también que en los elementos de la naturaleza que aparecen en el libro, en varios de los poemas, con ellos se crean símbolos, digamos, ¿no? En varios de estos poemas la interacción con elementos naturales y cotidianos lleva a reflexiones existenciales. Se nos sirven esas pequeñas cosas para una reflexión mucho más profunda. Entonces, hay un proceso, digamos, deliberado de transformar esos elementos comunes, o tú estás atenta a lo que la vida trae y entonces buscas plasmar el instante, digamos. Sí estoy atenta a intentar reaprender lo cotidiano a través del instante poético, a tratar de buscar el asombro en algo común, en algo cotidiano, en algo que me interpela la existencia matutina o vespertina o tan simple como el caminar o el transitar o el recordar. Hay algo del aguijón de miel también donde está la memoria de quién soy, de quién he sido, probablemente de quién seré en el futuro, como en esos paisajes totalmente desérticos que son pues esquirlas de luz, esquirlas de calor, que también están en los versos del aguijón, ¿no? Están ahí como un paisaje trascendental que me atravesó la infancia y que no puedo renunciar a él porque está dentro mío, ¿no? Hay también una serie de voces que atraviesan los poemas. Pienso, por ejemplo, en Alejandra Pizarnik
y en otras voces. Sí, hay las poetas que me precedieron, hay un diálogo ahí con una poesía escrita por mujeres como Alejandra Pizarnik, como Cristina Rivera Garza, como Marisela Guerrero, Sara Uribe, venimos de una presentación que también en algún punto decidí leerlas a todas. También hay unas argentinas que gracias a un sumergirme en 40 poetas argentinas que tuve a bien tomar alguna vez como seminario, Diana Velesi está también ahí como una de las voces que admiro y que seguramente se trastocan lo que uno es, ¿no? Hoy que es un día de salto al vacío, ¿por qué no nos des ese de Pizarnik? El de Pizarnik. Está en la 27. Canto a la Pizarnik. El tiempo estrangula tu estrella de la noche inmarcesible, mientras tú, bajo el ojo de siempre y tu mirada perversa, me gritaste al oído un nuevo sol de promesas y números que giran. Saborear las confituras, desamor y eso, lo que habita en tu dominio, el gran salto al vacío. En otro tono de los poemas del libro, pienso también en las geografías interiores. Hay otra vez un diálogo entre el mundo interior, lo que vivimos y cómo experimentamos cualquier cosa, y el mundo exterior, ¿no? Las cosas, los objetos, el mapa. Entonces, ¿qué onda con esos poemas de las geografías? Bueno, siempre hay una luz metida en el árbol de las cosas, una mirada que no alcanzamos a ver de manera simple, de manera cuando estamos sin atención al detalle. Y yo creo que en esa luz metida en las cosas está la geografía interna de quién es uno y también está la geografía externa que nos contiene. El poema se llama Geografía Interior 1, lo leeré, y después el Geografía Interior 2. Es una dupla. Hay pavores que juegan a ser células porque no se necesita ser para que las cosas sean. Hay sonoridades subterráneas que salpican la memoria y escupen fuego desde dentro. Hay en tus ojos un resplandor purísimo y yo quiero creer en el último infinito a solas. Hay en esta luz metida en el árbol de las cosas y de los nombres la encomienda de aquello que arde, la avidez de las ganas y el poema que grita mientras me siento sobre este polvo, silencio subterráneo y la tarde cae. Geografía Interior 2. Hay desiertos que se meten en la dermis y escupen sed de brújula, soledades que empujan. Hay días que se me repiten como el adiós de todas tus tardes y sabores antiguos que desplazan sales y éxodos y trenes vacíos, pero sobre todo profundísimos huecos crepitando síntomas de mi torpe desconsuelo que se abre de par en par. Me escupe tu basáltico adiós. Es decir, cuando nos hemos confiado como lectores en que es la cotidianidad reinventada, hay también estos poemas donde se cumple el discurso poético en que todo lo que se dice es también otra cosa, digamos, ¿no? Es también siempre otra cosa. Un tono más, está la poesía amorosa, están estos poemas de geografía y está también en varios poemas, pero hay uno que como título incluso lo tiene, la vociferación, digamos, ¿no? Ese grito desgarrado, ese punzón, ese aguijón. Vociferación. Tengo pruebas de que el grito susurra un desconsuelo inquieto. El silencio y la profundidad ya, sin un registro ni estructura, escupen. Todo por el vacío de la materia invisible de mi voz, que no resuena igual que el tuyo. Soy un acto de fe. Bueno, como pueden ver, en Aguijón de Miel, Gabriela Villa ofrece no solo un viaje poético
a través de las vicisitudes de la vida cotidiana y el corazón humano, sino también una reflexión profunda sobre cómo las experiencias universales, las experiencias de todos, del amor, la pérdida, la esperanza y el dolor, se entretejen con lo que es nuestro paso por el mundo, nuestra existencia. Al mismo tiempo que cada poema es una celebración del lenguaje y su capacidad o su incapacidad para capturar la esencia de lo que es intangible en nuestras vidas. En última instancia, Aguijón de Miel es una obra, diría, de introspección, pero de sublimación de esa introspección de nuestro mundo interior, y es también un espejo en el que cada uno de sus lectores podemos vernos reflejados. Gabriela Villa no solo captura la belleza del ordinario, sino que también nos enseña a reconocerla y a reabrazarla, con la misma pasión con que ella escribe cada verso de este magnífico libro que hoy les invito a leer. Gracias, Gaby. Y